¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llega la capacidad del corazón humano para perdonar? Y cuando los secretos del pasado comienzan a resurgir, amenazando con destruir todo lo que creías que era real, ¿qué harías? Allí, un hombre con un imperio en sus manos tiene todo lo que podría desear, pero el precio de sus decisiones pasadas está a punto de cobrarle la vida de una manera que nunca imaginó. Y es en ese momento cuando descubre que, para reconstruir todo lo que ha perdido, necesita enfrentar el propio infierno que ayudó a crear. Sarah, una mujer que nunca imaginó estar en medio de un dilema tan profundo, ve su mundo volverse del revés. El hombre que aprendió a amar está a punto de revelar un secreto capaz de destruir su confianza. Pero, ¿qué sucede cuando el peso del pasado se encuentra con el deseo de redención? Cuando el dolor y el arrepentimiento se convierten en un combustible para la transformación. Hoy, acompañarás un viaje de valentía, perdón y sacrificio, donde la búsqueda de la verdad es más fuerte que cualquier mentira, y el amor se muestra más poderoso que cualquier error. Una historia que tocará tu alma, moverá tus sentimientos y, quién sabe, incluso cambiará la forma en que ves el perdón y las segundas oportunidades. Y si tienes curiosidad por descubrir cómo se desarrolla esta trama y qué sucede cuando el amor decide superar todo lo que parecía imposible, entonces no pierdas ni un segundo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir cada capítulo de esta historia. Porque al final, lo que verás aquí te afectará de una manera que nunca imaginaste. Ali era el tipo de persona que dejaba a todos a su alrededor asombrados. Joven, carismático e increíblemente exitoso, había conquistado un lugar destacado en el competitivo mercado inmobiliario de Dubái. A los 32 años, su nombre estaba asociado a rascacielos majestuosos y proyectos millonarios que definían el horizonte de la ciudad más futurista del mundo. Era una figura pública, admirado por unos y envidiado por otros, pero siempre impecable, con su traje hecho a medida y una sonrisa que transmitía confianza. Nacido en una familia sencilla en el interior de los Emiratos Árabes Unidos, Ali no tuvo una infancia fácil. Sus padres eran comerciantes humildes, y él creció escuchando historias de sacrificio y determinación. Ali parecía haber heredado la visión emprendedora de su padre y la resiliencia de su madre. A los 18 años, ya sabía que quería construir un imperio, y a los 22, dio el primer paso comprando y reformando una pequeña propiedad con sus ahorros. Esa osadía se transformó en una carrera meteórica en el sector inmobiliario, donde rápidamente se destacó por su capacidad de ver el potencial donde otros solo veían obstáculos. Sin embargo, el éxito no llegó sin un costo. La rutina de Ali estaba marcada por jornadas interminables de trabajo y decisiones de alto riesgo que no permitían fallos. Su agenda estaba tan estructurada como un proyecto arquitectónico. Se despertaba antes del amanecer, practicaba una hora de meditación, revisaba informes financieros y asistía a reuniones que definían el rumbo de sus empresas. Detrás de las cifras millonarias, había un hombre que dedicaba todo su tiempo a construir un legado. A pesar de todo el brillo, algo faltaba en su vida. Ali, aunque rodeado de asesores, inversores y admiradores, se sentía increíblemente solo. Había aprendido desde temprano a no confiar fácilmente en las personas, una lección amarga dejada por traiciones en el pasado. En fiestas lujosas y eventos de gala, siempre estaba acompañado, pero esas compañías eran superficiales, interesadas solo en su poder y riqueza. Pocos conocían al verdadero Ali, el hombre que regresaba a casa tarde en la noche y cenaba solo en la larga mesa de mármol de su mansión. Ali no mostraba esta soledad al mundo, pero estaba allí, como una sombra que lo acompañaba. Sus ojos, aunque brillantes de ambición, cargaban una melancolía discreta, perceptible solo para los más atentos. Sabía que su fortuna era una bendición, pero a veces parecía una prisión dorada. Y allí estaba él, el joven magnate que podía comprarlo todo, menos lo que realmente deseaba: conexión humana verdadera. Era un ejemplo de éxito a los ojos de muchos, pero por dentro, Ali se sentía como una isla aislada en medio del océano de riqueza. Apenas era el comienzo de un viaje que mostraría que el verdadero valor de la vida no estaba en los rascacielos que construía, sino en los puentes que necesitaba aprender a construir con las personas a su alrededor. Detrás de la imagen impecable y confiada que Ali exhibía, había una historia que guardaba bajo llave. Una historia que rara vez se contaba, porque cada palabra traía a la mente recuerdos dolorosos de un pasado que se esforzaba por olvidar. El hombre que parecía tenerlo todo, en realidad,
cargaba heridas que ningún dinero podía curar. Ali nació en un pequeño pueblo en las afueras de Sharjah, lejos de las luces brillantes de Dubái. Su hogar era modesto, pero lo que más marcaba ese lugar no era la simplicidad de la casa, sino la atmósfera pesada que se cernía sobre ella. Su padre, Ibrahim, era un hombre severo, tradicional hasta los huesos, que creía que la disciplina estricta era el único camino hacia el éxito. Para él, el amor y la aprobación eran cosas que se ganaban, no que se daban gratuitamente. Desde pequeño, Ali sentía el peso de las expectativas de su padre. Cada día era una batalla para probar que era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente digno. «Los hombres no lloran, Ali», decía Ibrahim cada vez que el niño dejaba escapar una lágrima. «El mundo no tiene piedad de los débiles». Estas palabras resonaban como un mantra, moldeando a Ali de una manera que apenas percibía. Pero en medio de ese ambiente opresivo había una luz, su madre, Layla. Ella era el opuesto de Ibrahim, una mujer dulce y amable, que parecía cargar el peso del mundo en los hombros, pero nunca dejaba de sonreírle a su hijo. Layla era el refugio de Ali, la persona que veía en él más que las fallas que su padre insistía en señalar. Cuando el padre lo reprendía, Layla lo abrazaba. Cuando él se sentía pequeño, ella susurraba: «Eres capaz de todo, mi querido. No dejes que nadie te diga lo contrario». Layla también le enseñó a Ali algo que llevaría consigo toda su vida: la importancia de la empatía. Solía decir que, incluso cuando las personas parecían duras o crueles, era porque también estaban luchando sus propias batallas. «Hasta tu padre, Ali», decía con los ojos llenos de tristeza, «tiene heridas que tú no ves». Pero esa pequeña burbuja de confort que Layla proporcionaba no duró mucho. Cuando Ali tenía solo 12 años, Layla se enfermó gravemente. Los médicos dijeron que era algo serio y caro de tratar. Ibrahim, siempre rígido, vio la enfermedad como una debilidad y se negó a gastar el poco dinero de la familia en tratamientos costosos. Layla luchó todo lo que pudo, pero sin la ayuda médica adecuada, no sobrevivió. La pérdida de su madre fue como si le hubieran arrancado el suelo debajo de los pies a Ali. Sintió que el único vínculo de amor verdadero en su vida había desaparecido. Esa noche lloró como nunca antes, pero esta vez no había nadie para abrazarlo y decirle que todo estaría bien. La muerte de Layla dejó una marca permanente en Ali. Se prometió a sí mismo que nunca más dependería de nadie para ser feliz, que sería lo suficientemente fuerte para no volver a sentir ese dolor. Esta promesa lo impulsó a construir su imperio, pero también levantó muros a su alrededor, alejándolo de cualquier tipo de vulnerabilidad o conexión verdadera. Era este pasado oculto el que moldeaba a Ali, el magnate impecable por fuera, pero un hombre marcado por cicatrices profundas por dentro. Cada edificio que construía en Dubái era, de alguna manera, un esfuerzo para demostrarle a sí mismo y quizás al espíritu de su madre que era capaz, que merecía ser amado, incluso si solo fuera en memoria. En el corazón de Dubái, entre rascacielos imponentes y calles llenas de autos lujosos, había una mujer que caminaba contra la corriente de ostentación y glamour. Su nombre era Sara. No usaba ropa cara ni asistía a eventos exclusivos. Sara era una madre soltera, humilde, pero con una fuerza que pocas personas poseían. Cada día, se levantaba antes de que saliera el sol, preparaba el desayuno para su pequeña hija, Amira, y salía a enfrentar las luchas de la vida con la determinación de una guerrera. Amira era el corazón de Sara. Una niña de 5 años, llena de vida, con ojos brillantes que parecían reflejar todo el amor y esperanza que su madre depositaba en ella. Aunque su vida era modesta, Amira nunca carecía de cariño. Sara hacía lo imposible para que su hija se sintiera amada y protegida, incluso en los momentos en que el dinero parecía desaparecer antes de fin de mes. La vida de Sara no era fácil. Trabajos temporales y mal remunerados eran su única fuente de sustento. Pero tenía un sueño: encontrar un empleo estable que le permitiera darle a Amira una vida mejor. Fue entonces cuando surgió una oportunidad inesperada. Había una vacante de recepcionista en una de las empresas más reconocidas de Dubái. Sara sabía que no sería fácil conseguir el trabajo, pero decidió intentarlo. El día de la entrevista, Sara se puso su mejor ropa, un sencillo conjunto azul marino que había guardado para ocasiones especiales. Se recogió el cabello en un elegante moño y se puso una pequeña pulsera que Amira había hecho para ella con cuentas de colores.
Era el amuleto de suerte de Sara, un recordatorio de que no solo luchaba por ella misma, sino por el futuro de su hija. Cuando llegó al edificio de la empresa, Sara quedó impresionada. El edificio era deslumbrante, con paredes de vidrio que reflejaban el cielo y un vestíbulo tan grandioso que parecía pertenecer a otro mundo. Respiró hondo, tratando de controlar los nervios, y entró. La entrevista fue conducida por un equipo profesional, que parecía frío e impersonal. Aún así, Sara habló desde el corazón. Contó sobre su experiencia, su ética de trabajo y su motivación. Cuando le preguntaron por qué quería el empleo, respondió con honestidad: «Quiero construir un futuro mejor para mi hija. No necesito lujos, solo una oportunidad para demostrar mi valía». Para su sorpresa, días después, recibió la noticia de que había sido contratada. La alegría que sintió fue indescriptible. Amira saltaba de felicidad al escuchar la noticia, mientras Sara, con lágrimas en los ojos, agradecía a Dios por la oportunidad. Sin embargo, lo que Sara no sabía era que la empresa en la que empezaría a trabajar formaba parte del imperio de Ali. Ni siquiera conocía el nombre del magnate, mucho menos que él era el hombre detrás de ese imponente edificio. Para ella, era solo un trabajo, una oportunidad para comenzar de nuevo. Pero para Ali, Sara estaba a punto de entrar en su vida de una manera que él nunca habría podido prever. Cuando Sara comenzó a trabajar como recepcionista, trajo consigo una energía diferente. Siempre educada, con una sonrisa genuina en el rostro, cautivaba a quienes pasaban por el vestíbulo. Aunque su función era simple, Sara trataba cada tarea con dedicación, como si el éxito de la empresa dependiera de ella. Y fue así, entre las rutinas del trabajo y las noches dedicadas a Amira, que Sara comenzó a escribir un nuevo capítulo de su vida. Poco sabía ella que, en el mismo edificio donde atendía llamadas y saludaba a los visitantes, había un hombre que, aunque rodeado de riqueza, estaba a punto de descubrir algo que el dinero no podía comprar: la fuerza de un corazón genuino. Esa mañana, la oficina de Ali estaba en un estado de movimiento inusual. Era conocido por rara vez visitar sus empresas en persona, prefiriendo gestionar todo a distancia, confiando en sus directores y en reuniones virtuales. Pero, por alguna razón, ese martes decidió ir al edificio que albergaba una de sus mayores conquistas. No avisó a nadie. Le gustaba observar el ambiente tal como era, sin las formalidades impuestas por su presencia. Cuando Ali entró al vestíbulo, su presencia era imposible de ignorar. Alto, con una postura elegante y una actitud que exudaba confianza, atraía miradas por donde pasaba. Los empleados que lo reconocían se ponían inmediatamente tensos, arreglándose las corbatas, ajustando sus papeles, tratando de parecer ocupados. Para ellos, Ali era casi una figura mitológica, alguien que había construido un imperio desde cero y que rara vez interactuaba con aquellos fuera del círculo de liderazgo. Sara, sin embargo, no tenía idea de quién era. Sentada en su mesa en la recepción, estaba concentrada en organizar documentos y atender llamadas, ajena al bullicio a su alrededor. Cuando Ali pasó por su lado, se detuvo por un momento. No porque esperara reconocimiento, estaba acostumbrado a ser tratado con reverencia, sino porque algo en ella lo intrigó. Había algo simple y auténtico en la forma en que Sara llevaba a cabo su trabajo. No había esfuerzo por impresionar, solo una dedicación silenciosa. Ella levantó la vista y lo miró, sin dudar ni mostrar nerviosismo. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle?», preguntó ella con una sonrisa sincera. Ali se sorprendió. No era común que alguien hablara con él de manera tan natural, sin miedo ni adulación. Asintió ligeramente y respondió: «Solo estoy observando. Continúe con lo que estaba haciendo». Ella sonrió nuevamente, sin darse cuenta de quién era, y volvió al trabajo. Mientras Ali caminaba por el vestíbulo, no podía dejar de pensar en Sara. Su simplicidad contrastaba profundamente con el mundo artificial en el que él vivía. El destino, sin embargo, parecía tener otros planes para ese día. Poco después, Sara tuvo una pequeña emergencia. Amira, su hija, que tenía fiebre ligera y no podía ir a la escuela, había sido traída al trabajo por un compañero que amablemente la había ayudado. Sara pidió permiso para mantenerla en una pequeña sala adyacente a la recepción, prometiendo que Amira no molestaría a nadie. Pero los niños tienen una forma especial de atraer la atención. Amira,
Con sus ojos brillantes y curiosidad típica, no permaneció mucho tiempo escondida. Mientras Sara atendía una llamada, la pequeña salió de la sala y caminó por el vestíbulo, fascinada por el ambiente grandioso. Fue así como tropezó con Ali, quien estaba parado cerca de una enorme ventana, mirando la ciudad abajo. ¿Trabajas aquí?, preguntó Amira, sin ceremonias, mirándolo con curiosidad. Ali miró hacia abajo, sorprendido, y encontró esos ojos llenos de vida que lo hicieron recordar su propia infancia, antes de que las responsabilidades y el dolor tomaran el control. Sonrió levemente y respondió: «No exactamente. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Estoy esperando a mi mamá. Ella trabaja aquí, en la recepción. Yo soy Amira». Extendió su manita para saludarlo, algo que hizo reír a Ali por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, Sara se dio cuenta de que Amira había salido de la sala y corrió a buscarla. Cuando vio a su hija conversando casualmente con Ali, su corazón se aceleró. No porque supiera quién era él, sino porque temía que su hija estuviera molestando a un visitante importante. «Amira», la llamó, ligeramente sin aliento. «Disculpe, señor, espero que ella no esté molestando». Ali se giró hacia Sara y sonrió, algo raro y genuino. «De ninguna manera. Es encantadora». Miró a Amira y agregó: «Tiene suerte de tener una madre tan dedicada». Fue en ese momento que algo cambió. Para Ali, había una pureza en la interacción con Amira y Sara que lo hacía sentirse incómodamente humano, como si algo estuviera rompiendo la barrera que él había construido a su alrededor. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de saber más sobre esa mujer y su hija. Para Sara, fue solo un encuentro cordial. Agradeció la amabilidad de Ali y llevó a Amira de vuelta a la sala, donde le pidió que no saliera más. Sin embargo, cuando volvió a la recepción, aún sentía el peso de esa mirada, una mirada que parecía cargar historias no contadas, heridas no sanadas. Y así, sin saberlo, ese primer encuentro marcó el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Después del encuentro casual con Sara y la pequeña Amira, algo despertó en Ali. No podía olvidar esa sonrisa genuina de Sara, ni la forma en que Amira, con su inocencia, había invadido la fortaleza que él había cuidadosamente construido a lo largo de los años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una curiosidad sincera, el deseo de saber más sobre esas dos almas que parecían tan diferentes a todo lo que él conocía. Ali, sin embargo, no era un hombre de actuar por impulso. Acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, comenzó a idear formas de acercarse a Sara sin que pareciera obvio. Después de todo, él seguía siendo Ali, el magnate reservado y poderoso, alguien que no se permitía vulnerabilidades. La semana siguiente, Ali comenzó a aparecer con más frecuencia en la oficina. Su presencia siempre era discreta, pero notable. Pasaba por el vestíbulo, se detenía en la recepción y hacía preguntas aparentemente casuales a Sara sobre los procesos de la empresa. «¿Cómo van las cosas aquí en la recepción?», preguntó una vez, con un tono de curiosidad genuina. «Todo bien, señor», respondió Sara, sin saber que estaba conversando con el dueño de todo. «Es un ambiente muy movido, pero me gusta». Ali notaba que Sara siempre respondía con una sonrisa. Incluso cuando parecía cansada, mantenía una ligereza admirable. Y cuando hablaba de Amira, sus ojos brillaban de una manera que Ali no podía ignorar. Se encontraba imaginando cómo sería tener a alguien que hablara de él de esa forma, con amor incondicional. Amira, por su parte, parecía decidida a romper cualquier distancia entre ellos. Siempre que veía a Ali, corría a saludarlo, hablando sin parar sobre sus dibujos, su escuela o cualquier otra cosa que pasara por su cabeza. «Hoy dibujé un camello. ¿Has visto alguna vez un camello de verdad?», le preguntó un día, mientras Ali reía de la espontaneidad de la niña. «Muchos, Amira. Pero apuesto a que tu dibujo es más bonito que cualquier camello que haya visto», respondió él, tratando de no demostrar lo mucho que esas interacciones comenzaban a calentar algo dentro de sí. Ali comenzó a usar a Amira como una excusa para interactuar más con Sara. Traía pequeños regalos para la niña, un libro de cuentos aquí, un paquete de golosinas allá, siempre diciendo que era algo que vio por casualidad y pensó que le gustaría. Sara, aunque agradecida, se sentía un poco desconcertada con la atención de Ali. No tenía que preocuparse, pero gracias.
A Amira le encantan los libros, decía ella, con una sonrisa tímida. Ali, por otro lado, mantenía una actitud reservada, casi enigmática. Hacía preguntas sobre Sara, pero nunca compartía mucho sobre sí mismo. Siempre que la conversación parecía inclinarse hacia algo más personal, desviaba el tema, cambiando de asunto con una elegancia que solo alguien como él podría dominar. Una vez, Sara, curiosa, intentó saber más sobre ese hombre que parecía tan amable, pero tan cerrado al mismo tiempo. Usted está siempre por aquí, pero nunca habla mucho sobre sí mismo. ¿En qué área trabaja de la empresa?, preguntó ella, tratando de no parecer invasiva. Ali dudó por un momento, algo raro en él. Finalmente, respondió de manera evasiva. Estoy involucrado en muchas áreas. Es difícil de explicar. Esta respuesta dejó a Sara aún más intrigada. ¿Quién era este hombre que parecía preocuparse tanto por ella y su hija, pero al mismo tiempo llevaba una aura de misterio tan densa? Mientras tanto, para Ali, cada interacción con Sara era un desafío interno. Estaba acostumbrado a mantener a las personas a distancia, a no permitir que nadie se acercara lo suficiente para ver sus heridas. Pero con Sara era diferente. Había algo en ella, tal vez su fortaleza, tal vez su humildad, que lo hacía querer derribar sus propias barreras. Aún así, Ali no podía ignorar el peso de sus secretos, especialmente el vacío dejado por su madre y la relación tumultuosa con su padre. Temía que, si Sara supiera la verdad sobre él, sobre las sombras que cargaba, ella se alejara. Por eso, se mantenía en una línea fina, equilibrando el deseo de acercarse con el miedo de abrirse. Con el tiempo, los empleados de la oficina empezaron a notar la atención especial que Ali prestaba a Sara. Algunos murmuraban entre ellos, otros observaban desde lejos, pero nadie se atrevía a comentar directamente. Para Sara, sin embargo, todo parecía un poco surrealista. No entendía por qué un hombre como Ali, con su presencia fuerte y su estilo sofisticado, se interesaba tanto por ella y su hija. Mientras Ali continuaba buscando excusas para verlas, comenzó a darse cuenta de que su acercamiento no era solo curiosidad o amabilidad. Algo más profundo estaba creciendo, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la sensación de que, tal vez, aún había espacio en su vida para algo más allá de éxito y riqueza. Y, sin darse cuenta, Ali estaba cambiando. Poco a poco, su máscara de frialdad comenzaba a romperse, permitiendo que un atisbo de quien era realmente surgiera. Y Sara, con su fortaleza y simplicidad, parecía ser la única persona capaz de ver a través de su fachada. El sol se había ocultado en el horizonte cuando Sara sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros. Amira, su pequeña y alegre hija, no era la misma de hacía unos días. El brillo constante en sus ojos se había apagado, reemplazado por una fatiga que Sara nunca había visto antes. La niña tenía fiebre alta, rechazaba la comida y no quería jugar como antes. Sara intentó todo, té casero, medicamentos simples, pero nada parecía funcionar. Esa noche, mientras velaba a Amira, Sara no pudo contener las lágrimas. Cada respiración agitada de su hija parecía desgarrar su corazón. Sabía que necesitaba ayuda médica, pero ¿cómo lo haría? El salario como recepcionista apenas cubría las cuentas básicas y no tenía a nadie a quien recurrir. Desesperada, Sara tomó el poco dinero que tenía ahorrado y llevó a Amira a un hospital público. En el hospital, la situación no mejoró. Había largas filas, médicos sobrecargados y pocos recursos disponibles. Amira necesitaba exámenes detallados y medicamentos caros que Sara simplemente no podía pagar. El diagnóstico fue claro y alarmante. Era una infección grave, y la niña debía ser hospitalizada de inmediato para recibir el tratamiento adecuado. Sara se sentó en el frío pasillo iluminado por lámparas fluorescentes, con la cabeza entre las manos, tratando de pensar en una solución. Consideró vender lo poco que tenía, pedir préstamos o incluso suplicar ayuda a extraños. Lo que no sabía era que alguien ya estaba a punto de intervenir en silencio. Esa misma noche, Ali, que estaba revisando algunos documentos en casa, se dio cuenta de que Sara no había ido al trabajo. Preocupado, discretamente pidió a uno de sus empleados de confianza que investigara. Fue así como se enteró de la desesperada situación de Sara y Amira. Algo dentro de él se rompió al escuchar sobre la lucha de Sara. Recordó su propia infancia,
Los días en que su madre lo cuidaba cuando estaba enfermo, sacrificando todo para asegurarse de que estuviera bien. Sabía, más que nadie, lo que era sentirse desamparado y solo. Sin pensarlo dos veces, Ali hizo una llamada rápida. Ordenó que un médico privado fuera inmediatamente al hospital donde Amira estaba internada. También se aseguró de que todos los gastos médicos fueran pagados en secreto. «No quiero que ella sepa que fui yo», dijo por teléfono, con un tono firme, pero cargado de emoción. En el hospital, todo cambió como por arte de magia. Un médico llegó para evaluar a Amira, trayendo consigo los recursos necesarios para iniciar el tratamiento. Sara, confundida y agradecida, no sabía qué decir. Le preguntó al médico cómo era posible eso, y él simplemente respondió. Alguien se preocupó lo suficiente para asegurarse de que su hija recibiera la mejor atención. Sara no pudo contener las lágrimas. Sostuvo la mano de Amira, que ahora estaba siendo atendida en una habitación limpia y bien equipada. Por primera vez en días, sintió esperanza. Mientras Amira dormía serenamente, conectada a un suero que la ayudaría a recuperarse, Sara miraba el rostro de su hija y susurraba. «Vas a estar bien, mi amor. Mamá está aquí, y Dios está cuidándonos». Ali, por su parte, no apareció en el hospital. Se mantuvo distante, observando todo desde lejos, sin querer que le dieran crédito por lo que había hecho. No buscaba reconocimiento, solo deseaba aliviar el dolor de esa familia que, de alguna manera, había tocado su corazón. En los días siguientes, mientras Amira comenzaba a mejorar, Sara no podía dejar de pensar en quien la había ayudado. Sabía que, quienquiera que fuera, había hecho un gesto de amor y generosidad que jamás olvidaría. Cuando Sara finalmente volvió al trabajo, con Amira ya en casa y recuperándose bien, Ali la observaba desde lejos. Se dio cuenta de la gratitud en sus ojos, aunque ella no supiera que él era el responsable. Para Ali, ese gesto de bondad fue más que ayudar a Sara y Amira. Fue un paso hacia algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, la oportunidad de conectar con alguien de manera genuina y humana. Y, sin darse cuenta, ese acto silencioso comenzaba a transformar no solo la vida de Sara, sino también la de Ali. Era una tarde soleada, y la oficina estaba más tranquila de lo normal. Sara, aunque todavía agradecida por la recuperación de Amira, notaba algo curioso en los últimos días. Ali estaba cada vez más presente. Aparecía en la oficina con más frecuencia, siempre con excusas sutiles para conversar con ella. A veces, era una pregunta sobre el funcionamiento de la recepción, otras veces, simplemente se detenía a tomar un café, algo que nunca hacía antes. Ali, por su parte, se sentía cada vez más atraído por la simplicidad de Sara y la forma en que ella ponía a Amira por encima de todo. La determinación de Sara en luchar por su hija le hacía recordar a su propia madre. Veía en Sara algo raro en su mundo, una fuerza silenciosa, un coraje que no necesitaba fanfarria. Un día, Ali decidió dar un paso más audaz. Llegó a la oficina con una sonrisa discreta y le preguntó a Sara. ¿Tú y Amira ya han visitado el parque de diversiones en la colina? Sara, sorprendida por la pregunta, movió la cabeza. No, nunca hemos ido. No es algo que pueda incluir en el presupuesto. Ali fingió no notar la vacilación en su voz y respondió casualmente. Entonces creo que es hora de que lo hagan. ¿Qué tal mañana? Sara se quedó sin palabras. Una invitación así parecía surrealista. Sin embargo, la sonrisa genuina de Ali y el brillo en sus ojos la tranquilizaron. Aceptó con un tímido asentimiento, aunque no sin un leve temor en su corazón. Al día siguiente, Ali apareció puntualmente, vestido de manera sencilla pero elegante. Abrió la puerta del coche para Sara y Amira, un gesto que la dejó aún más sorprendida. Durante el trayecto, Amira, aún tímida, miraba a Ali con curiosidad. Él, dándose cuenta, comenzó a contar historias divertidas de su infancia, sacando risas de la niña. En el parque de diversiones, Ali parecía un niño. Sostenía la mano de Amira con naturalidad, ayudándola a elegir juegos y helados. Sara observaba todo con una mezcla de gratitud e incredulidad. Era como si, por unas horas, hubiera sido transportada a un mundo donde no existían preocupaciones. Ali también comenzó a mostrar un lado que rara vez dejaba ver. Se agachaba para atarle los zapatos a Amira,
compraba globos de colores e incluso subió a la rueda de la fortuna, algo que no hacía desde hacía años. Mientras estaban en lo alto de la rueda, Amira señaló el horizonte y dijo: «Es tan bonito desde aquí arriba». Alí, mirando la vista y luego a Sara, respondió suavemente: «Sí, es realmente hermoso». Fue un momento simple, pero lleno de significado. Para Alí, era como si estuviera redescubriendo la vida a través de sus ojos. En los días siguientes, Alí continuó acercándose. Invitaba a Sara y Amira a paseos por lugares exclusivos, pero se aseguraba de que todo pareciera natural y relajado. Fueron a un picnic en un jardín privado, donde Amira corrió libremente, riendo y jugando. Alí le enseñó a volar una cometa, y el sonido de sus risas parecía iluminar el día. Para Sara, todo eso parecía demasiado bueno para ser verdad. Sentía su corazón abrirse lentamente, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo, se preguntaba: ¿por qué un hombre como Alí está haciendo todo esto por nosotras? ¿Cuál es su intención? Alí percibía las miradas cautelosas de Sara, pero no la presionaba. Sabía que ganar su confianza llevaría tiempo. En lugar de eso, se concentraba en mostrar, con acciones, que su presencia era sincera. Una noche, mientras regresaban de uno de esos paseos, Amira, ya dormida en el asiento trasero del coche, sostenía un pequeño oso de peluche que Alí le había dado. Sara, mirando a su hija, susurró: «No sé cómo agradecerte por todo esto». Alí, con las manos en el volante, respondió calmadamente: «No tienes que agradecerme. Verlas felices es suficiente». Fue una respuesta simple, pero que resonó en el corazón de Sara. En ese momento, se dio cuenta de que Alí no era solo un hombre rico y poderoso. Era alguien que, de alguna manera, llevaba sus propias cicatrices y encontraba consuelo en ayudarlas. Así, un vínculo inesperado comenzaba a formarse. No se trataba solo de los paseos o los regalos, se trataba de la conexión genuina que surgía entre Alí, Sara y Amira. Poco a poco, los muros de desconfianza y miedo comenzaban a caer, dando paso a algo que ninguno de ellos esperaba: esperanza. Era una noche serena, y el cielo estaba lleno de estrellas que brillaban intensamente, como si quisieran ser testigos de algo especial. Alí había organizado una cena íntima, no en un restaurante lujoso como sería de esperar, sino en su casa. Quería que Sara se sintiera cómoda, en un ambiente tranquilo, donde pudieran conversar sin interrupciones. La sala de comedor estaba iluminada por velas, y una música suave sonaba de fondo. La mesa, cuidadosamente preparada, tenía platos sencillos, pero preparados con cariño, lo que sorprendió a Sara. Alí parecía diferente esa noche, más introspectivo, como si estuviera cargando un peso que finalmente estaba dispuesto a compartir. Después de la cena, mientras Amira dormía en el sofá con una manta que Alí le había traído, los dos adultos continuaron en la mesa. El ambiente era tranquilo, pero algo flotaba en el aire, como si Alí estuviera buscando las palabras correctas. Sostenía una copa de vino, girándola suavemente mientras miraba la mesa. «Sara, sabes que no soy muy bueno hablando de sentimientos», comenzó, con una sonrisa tímida. «Pero creo que mereces saber quién soy realmente». Sara guardó silencio, pero su expresión alentaba a Alí a continuar. Respiró hondo, como alguien que está a punto de abrir una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo. «Mi madre, ella era todo para mí. Cuando era niño, ella trabajaba día y noche para que pudiera tener un futuro mejor. Recuerdo cómo solía despertarme en la madrugada para enseñarme la importancia de la honestidad y del trabajo duro. Ella era la mujer más fuerte que he conocido». Alí hizo una pausa, su voz comenzando a quebrarse. Miró sus manos, que ahora sujetaban la copa con más firmeza. Pero luego, cuando tenía 15 años, ella se enfermó. Fue rápido, y no pude hacer nada para ayudarla. Me quedé completamente solo. El dolor de perderla me marcó de una manera que nunca pude superar. Sara sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. Sabía lo que era cargar con el peso de la responsabilidad y enfrentarse a la vida sola. «Alí, lo siento mucho. Perder a alguien que amamos de esa forma», empezó a decir, pero él la interrumpió suavemente. «No, Sara, está bien. Hoy, cuando veo a ti y a Amira, veo la misma fuerza que tenía mi madre. Me recuerdas a ella».
La forma en que luchas por tu hija, como pone su bienestar por encima de todo, es inspirador. Es como si, de alguna manera, tuviera una segunda oportunidad de entender lo que es el verdadero amor. Sara se quedó sin palabras. Nunca imaginó que Alí cargaba tanto dolor en su corazón. Para ella, él siempre fue el hombre confiado, inquebrantable, con una vida perfecta. Entonces, decidió compartir algo también. Sabes, Alí, ser madre soltera nunca ha sido fácil. Cuando el padre de Amira nos dejó, pensé que no podría seguir adelante. Pero cada vez que miraba a ella, sabía que no podía rendirme. Ella es mi fuerza, mi razón para seguir, incluso cuando todo parece imposible. Las palabras de Sara fluían naturalmente, y a medida que hablaba, se dio cuenta de que Alí la escuchaba atentamente, sin juicios, solo con comprensión. Hubo noches en que no sabía si tendría suficiente comida para ella al día siguiente. Hubo días en los que lloré a escondidas, tratando de ser fuerte para que Amira nunca viera mi desesperación. Pero, de alguna manera, siempre encontré fuerzas para seguir adelante. Alí miró a Sara con admiración. Sabía que ella era fuerte, pero escuchar su historia, sentir la emoción en sus palabras, hacía que la viera bajo una nueva luz. Sara, eres una de las personas más increíbles que he conocido, dijo él, su voz llena de sinceridad. No solo sobreviviste, sino que creaste un hogar lleno de amor para tu hija. Eso es algo que pocos logran hacer. Los ojos de Sara brillaron, no de tristeza, sino de algo nuevo, esperanza. Alí y Sara, en ese momento, no eran solo dos personas compartiendo historias. Se estaban conectando de una manera profunda, descubriendo que, a pesar de sus diferencias, compartían algo en común, una fuerza que nacía del amor y del dolor. A medida que avanzaba la noche, continuaron conversando, revelando partes de sí mismos que nunca habían compartido con nadie. Cada palabra, cada mirada, fortalecía el vínculo entre ellos. No era solo un intercambio de historias, era un intercambio de almas, un encuentro de corazones que, hasta ese momento, no sabían que estaban buscando el uno al otro. Cuando Sara se levantó para irse, Alí la acompañó hasta la puerta. Dudó un momento, como si quisiera decir algo más, pero solo sonrió y dijo: «Buenas noches, Sara. Y, gracias por confiar en mí». Ella sonrió de vuelta, sintiendo que, esa noche, algo había cambiado. No solo entre ellos, sino dentro de ella misma. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para abrir su corazón de nuevo. Era una tarde soleada, y el cielo parecía más azul que nunca, como si conspirara para hacer ese día aún más especial. Alí, nervioso, llamó a Sara con una invitación inesperada. Quería que ella y Amira fueran a su mansión. «¿Estás segura, Alí?», preguntó Sara, sorprendida. Hasta ese momento, él nunca había mencionado nada sobre su casa. «Absolutamente. Quiero que vean dónde vivo. Quiero que conozcan un lado mío que tal vez haya escondido hasta ahora», respondió él, con una voz que mezclaba ansiedad y esperanza. A la hora acordada, Alí fue a buscarlas. Amira, curiosa y emocionada, no dejaba de mirar por la ventana del auto. Cuando llegaron, Sara se quedó sin palabras. La mansión era inmensa, con jardines perfectamente cuidados y una fachada que parecía sacada de una película. Pero, a pesar del lujo, había algo en ese lugar que parecía frío, vacío. «Bienvenidas», dijo Alí, abriendo la puerta con una sonrisa nerviosa. Tan pronto como entraron, Amira corrió a explorar. Sus ojos brillaban al ver las enormes escaleras, los candelabros relucientes y los cuadros en las paredes. «¡Guau! Parece un castillo», exclamó ella, saltando de alegría. Sara, por otro lado, observaba cautelosamente. Notaba los detalles, el brillo impecable de los muebles, la organización casi exagerada. Era una casa hermosa, pero parecía más un museo que un hogar. «Tu casa es increíble, Alí. Pero, parece tan silenciosa», comentó ella, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Alí sonrió melancólicamente y respondió: «Es verdad. Esta casa siempre ha sido silenciosa. Crecí aquí con mi padre, pero él nunca estuvo realmente presente. Mi madre decoró cada rincón antes de irse, pero desde entonces, todo quedó detenido». Sara percibió la vulnerabilidad en su voz.
Por primera vez, entendió que esa casa representaba mucho más que riqueza. Representaba soledad, recuerdos dolorosos y la ausencia de amor. Amira, sin saber nada de esto, corrió hacia la sala de estar con una sonrisa contagiosa. «Tío Ali, ¿tienes juguetes?», preguntó ella, llena de entusiasmo. Ali rió, sintiéndose desconcertado. «Creo que no, pero podemos improvisar». La llevó a la cocina, donde comenzó a improvisar un pequeño picnic con dulces y frutas. Amira estaba encantada, y su risa resonaba por los pasillos de la mansión, llenando el lugar con una alegría que hacía mucho tiempo no existía allí. Sara, observando la escena, sintió algo cambiar dentro de ella. Era como si estuviera viendo una nueva versión de Ali, un hombre que no solo tenía un pasado difícil, sino que también estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Mientras Amira jugaba en el jardín, Ali y Sara se quedaron en la sala de estar. Él mostró algunas fotos antiguas de su infancia. «Esta era mi madre», dijo, señalando una foto de una mujer con una sonrisa amable. «A ella le encantaban las flores. Por eso mantuve el jardín. Es la única parte de esta casa que realmente me hace sentir conectado a ella». Sara miró la foto y luego a Ali. Vio el dolor en sus ojos, pero también algo más, un deseo de cambio, de construir algo nuevo. «Sabes, Ali, creo que Amira trajo un poco de vida a este lugar hoy. Y, honestamente, creo que tú necesitabas eso tanto como ella», dijo Sara, con una sonrisa suave. Ali asintió con la cabeza, sonriendo de vuelta. «Tienes razón. Durante mucho tiempo, esta casa fue solo un símbolo de todo lo que perdí. Pero hoy, por primera vez, siento que está llena de algo diferente, algo bueno». Esa noche, cuando el sol comenzó a ponerse, Sara y Amira se despidieron, prometiendo volver. Mientras observaba el coche de ellas alejarse, Ali se quedó parado en la entrada de la mansión. Sintió algo nuevo, una sensación de pertenencia, de esperanza. Miró hacia el jardín, donde las risas de Amira aún parecían resonar, y murmuró para sí mismo: «Tal vez eso es lo que significa tener un hogar. No las paredes, no el lujo, sino las personas que traen vida a él». Y en ese momento, Ali se dio cuenta de que no solo estaba abriendo las puertas de su casa a Sara y Amira. Estaba abriendo las puertas de su corazón. Era un día tranquilo en la mansión de Ali. El sol entraba por las ventanas, iluminando suavemente los amplios y silenciosos pasillos. Sara había prometido ayudar a Ali a organizar algunos papeles del despacho mientras Amira jugaba en el jardín. Ali, siempre educado y cortés, parecía relajado, confiando en Sara para revisar documentos antiguos y archivarlos. «Voy a buscar un té para nosotros». «Siéntete libre, Sara», dijo él con una sonrisa antes de salir. Sara asintió, sentándose en la mesa del despacho. Era un espacio impresionante, con una estantería de libros que llegaba hasta el techo y una mesa de madera oscura impecablemente organizada. Sin embargo, mientras hojeaba las pilas de papeles, algo llamó su atención. Era un sobre grueso, desgastado por el tiempo, parcialmente escondido bajo una pila de contratos. Su curiosidad fue inmediata. No parecía algo que debía estar allí, pero antes de que pudiera reconsiderar, sus dedos ya habían alcanzado el sobre. Dentro, había documentos que parecían ser informes empresariales antiguos. A simple vista, parecían inofensivos, pero mientras Sara leía, su corazón comenzó a acelerarse. Los papeles detallaban transacciones que involucraban prácticas antiéticas y perjudiciales. Había nombres de personas que habían perdido sus negocios, de comunidades que habían sufrido por decisiones tomadas por la empresa de Ali. «Esto no puede ser verdad», murmuró Sara, mientras sus ojos recorrían las páginas. Cada línea que leía parecía pesar aún más en su pecho. Entre los documentos, encontró una carta firmada por Ali, autorizando una de las transacciones más perjudiciales. Esa firma, que antes veía como un símbolo de su integridad, ahora parecía una mancha irreversible. «¿Por qué nunca me habló de esto?», pensó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Mientras aún digería el shock, Ali entró en la oficina con 2 tazas de té. Inmediatamente notó la expresión tensa de Sara y el sobre abierto en sus manos. «¿Qué encontraste?», preguntó él, con la voz más baja de lo normal, casi como si ya supiera la respuesta.
Sabías que lo encontraría, ¿verdad? Respondió Sara, levantándose y sosteniendo los documentos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Alí cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Sabía que este momento llegaría, pero nunca imaginó que sería así, tan abrupto. Sara, yo. Eso fue hace muchos años. Era joven, ambicioso, y cometí errores graves. ¿Errores? Interrumpió Sara, con la voz temblorosa. Esas transacciones destruyeron vidas, Alí. ¿Cómo puedes llamar a eso un error? ¿Crees que no me arrepiento? Respondió Alí, ahora con los ojos llenos de lágrimas. Cada una de esas decisiones me atormenta todos los días. Es por eso que trato de hacer el bien ahora, por eso ayudo a las personas. ¿Pero nunca pensaste en contar la verdad? ¿Nunca pensaste que merecía saber quién eres realmente? Preguntó Sara, su voz resonando en la habitación. Alí se quedó en silencio, incapaz de responder de inmediato. Sabía que sus acciones pasadas eran indefendibles, pero también sabía que había intentado cambiar. Sara, ¿tienes que entender? Ya no soy ese hombre. Desde que tú y Amira entraron en mi vida, todo cambió. Quiero ser mejor, por ustedes. Pero Sara no estaba segura de poder creerle. La imagen que tenía de Alí, el hombre amable y generoso que ayudó a su hija, ahora estaba manchada. Sentía como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Necesito un tiempo, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. No sé si puedo confiar en ti ahora. Alí se quedó allí, viéndola salir de la oficina con los papeles aún en sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No al juicio, sino a perder lo único que había traído luz a su vida. En el pasillo, Sara se detuvo un momento, mirando a Amira jugando en el jardín. Su corazón estaba dividido. Por un lado, sabía que todos tienen un pasado y que las personas pueden cambiar. Pero, por otro lado, se sentía traicionada. ¿Cómo confiar en alguien que ocultó algo tan grave? Esa noche, Alí se quedó solo en la mansión, una vez más rodeado por el silencio. Pero esta vez, el silencio se sentía más pesado que nunca. Sabía que, si quería recuperar la confianza de Sara, tendría que enfrentar su pasado de frente, no solo para ella, sino también para sí mismo. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rosa, pero dentro de la mansión de Alí, el ambiente estaba tenso, pesado. Sara estaba en el jardín, con los ojos fijos en algún punto distante, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Las páginas que encontró en la oficina de Alí seguían frescas en su mente, cada palabra resonando en su cabeza como un tambor. ¿Cómo pudo esconderle esto? ¿Por qué, después de todo, no le contó la verdad? Alí, por su parte, estaba en la sala de estar, sentado en una silla cerca de la ventana, las manos entrelazadas, la mirada perdida en el horizonte. Sabía que el momento del enfrentamiento estaba cerca. Ya sentía la presión de su propia culpa. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar lo que había hecho años atrás y que ahora amenazaba con destruir todo lo que había construido junto a Sara? La puerta del jardín se abrió suavemente, y Sara entró, sus pasos resonando firmemente en el piso de mármol. Ella lo observó por un momento, su rostro calmado, pero con los ojos traicioneramente duros. Alí se levantó, sintiendo el peso de la mirada de Sara sobre él. «Necesito que me digas todo», dijo Sara, con la voz firme, pero temblorosa. «¿Por qué no me contaste la verdad, Alí? Pensé que podía confiar en ti. Pensé que te conocía». Alí dio un paso hacia ella, pero Sara lo interrumpió. «No, Alí. Necesito respuestas ahora. ¿Cómo pudiste esconder algo tan grande? ¿Cómo pudiste hacerme creer en un hombre que, en realidad, no existe?» Alí tragó saliva, los ojos llenos de arrepentimiento. Sabía que no había palabras fáciles para esa situación. «Yo no quería que lo supieras», comenzó, su voz cargada de emoción. «Cuando te conocí, cuando vi a ti y a Amira, pensé que tal vez podría dejar el pasado atrás. Realmente quería ser una mejor persona. Para ustedes». Sara lo observó con una expresión mezclada entre dolor y rabia. «Lo que me escondiste no es algo que se deje atrás, Alí. Destruiste vidas.
Personas perdieron todo a causa de tus decisiones. ¿Cómo puedes dormir sabiendo eso? ¿Cómo puedes mirarme a los ojos y fingir que nada pasó? La voz de Sara se quebró, pero se forzó a continuar, mientras las lágrimas comenzaban a formarse. Ali dio un paso al frente, sintiéndose pequeño frente a todo el dolor que había causado. Yo no soy el hombre que piensas que soy, Sara. Cometí errores terribles. Fui un joven ambicioso y egoísta, y cuando me di cuenta de la magnitud de lo que hice, ya era demasiado tarde. Traté de cambiar, Sara. Hice todo lo posible. Por ti y por Amira. Pero no sé cómo arreglar lo que ya hice. Sara respiró hondo, tratando de controlar las emociones que la dominaban. Quería gritar, quería preguntar el porqué de todo eso, pero las palabras parecían desaparecer. En su lugar, una sensación de vacío comenzó a apoderarse de ella. Miró a Ali, el hombre que, hasta entonces, creía que era su ancla, su apoyo. Ahora, él parecía tan distante. Me mostraste un lado de ti que nunca imaginé que existiera, Ali, dijo ella, con la voz quebrada. Y ahora, todo lo que siento es que estoy viviendo una mentira. Ali sintió el golpe de sus palabras como una espada afilada. Quería más que nada explicar que había cambiado, que la persona que era ahora no tenía nada que ver con el hombre que había sido en el pasado. Pero las palabras que salían de su boca no parecían suficientes. Sara, por favor. Lo que leíste fue mi pasado, no quien soy ahora. Sé que hice algo imperdonable, pero desde que tú y Amira entraron en mi vida, he intentado ser una mejor persona. El dolor de mi pasado, el peso de todo lo que hice, no me deja vivir en paz. Yo no quería que lo supieras, porque tengo miedo de perderte. Sara cerró los ojos, el calor de las lágrimas acumulándose, pero se obligó a no llorar. No podía, no aún. Ya no sé qué sentir, Ali. No sé si puedo confiar en ti ahora. ¿Cómo sé que no me estás ocultando más cosas? ¿Cómo sé que esto no es todo? Ali la miró, los ojos sombríos de arrepentimiento. Quería abrazarla, confortarla, pero sabía que el daño ya estaba hecho. Lo entiendo, Sara. Sé que no es fácil confiar en mí ahora. Pero si me das una oportunidad, si me permites, voy a demostrarte que soy un hombre diferente. Lucharé todos los días para merecer tu confianza. Sara lo observó por un largo momento. El dolor que sentía era inmenso, pero, por alguna razón, algo dentro de ella aún quería creer en él. No sabía si eso era lo correcto, pero sabía que tenía que tomar una decisión. Necesitaba tiempo, espacio para procesarlo todo. Necesito tiempo, Ali. Necesito descubrir qué es lo más importante para mí ahora. No puedo simplemente volver a confiar en ti después de todo lo que ha pasado. Ali asintió lentamente, sabiendo que ella tenía razón. No tenía derecho a exigir más que su tiempo. Estaba perdido, pero aún creía que el amor que compartían podría encontrar una manera de superar esta oscuridad. Esperaré, Sara. El tiempo que sea necesario. Y mientras tanto, haré lo que sea necesario para tratar de corregir lo que hice. Con estas palabras, se apartó, dándole a Sara el espacio que necesitaba. Pero, en el fondo, ambos sabían que nada sería igual. El enfrentamiento había revelado no solo los secretos del pasado, sino también las cicatrices que necesitaban ser sanadas antes de que pudieran seguir adelante. El reloj en la pared parecía marcar el tiempo de forma más lenta que nunca. Cada segundo que pasaba parecía pesar aún más sobre Ali, como si estuviera cargando una carga invisible, pero inmensa. Se sentó en su oficina, las manos apretando el teléfono que aún no tenía el valor de usar. Sabía lo que tenía que hacer, pero, al mismo tiempo, la duda lo consumía. Podía perderlo todo, su reputación, su fortuna, su imperio, pero tal vez, al final, conseguiría ganar algo aún más valioso, el respeto de Sara y, quién sabe, tal vez su perdón. Ali siempre fue conocido por ser imbatible en el mundo de los negocios. Su mente afilada y su ambición desenfrenada lo llevaron a conquistar una fortuna que muchos consideraban imposible. Pero, al mismo tiempo, se había alejado de la verdadera esencia de lo que era, traicionando sus propias creencias en nombre del éxito. El secreto que había ocultado a todos, incluso a Sara, estaba a punto de salir a la luz de una manera que nunca había imaginado.
Sabía que ya no podía escapar. La decisión de asumir públicamente sus errores no fue fácil. Sabía que esa revelación podría destruir su imagen, destrozar su reputación y hacer que sus aliados le dieran la espalda. Pero, al mirarse en el espejo y ver al hombre que se había convertido, sabía que, sin ese paso, nunca tendría paz consigo mismo. Ya no quería ser alguien con secretos, con una vida llena de máscaras. Quería ser alguien auténtico, alguien digno de confianza, alguien que mereciera el amor de Sara. Ali tomó el teléfono y marcó el número de un periodista de confianza. Respiró hondo, tratando de organizar las palabras que quería decir, pero la verdad parecía ser demasiado simple para ser oculta. «Necesito hablar contigo», comenzó él, la voz áspera. «Necesito que publiques algo sobre mí. Sobre mi pasado. Algo que nadie sabe, algo que necesita ser dicho antes de que alguien más lo haga». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ali podía sentir la mirada curiosa del periodista. Pero él estaba decidido. «¿Hablas en serio, Ali? Esto podría acabar con tu carrera. Y no hablo solo de tu carrera, sino de todo lo que has construido hasta ahora». Ali miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía ante él. Todo lo que había logrado estaba allí, pero nada de eso parecía importar tanto como lo que sentía por dentro. La soledad, la culpa, la sensación de que había perdido algo que no podía recuperar. «Sé lo que estoy haciendo», respondió él con firmeza. «No voy a esconder más nada. Necesito que la gente sepa quién soy realmente, lo que hice y cómo estoy tratando de corregir lo que dañé. No importa lo que pase. Yo necesito esto». El periodista asintió, y Ali sintió un peso enorme salir de sus hombros. Sabía que, al hacer eso, se estaba exponiendo de una manera nunca antes imaginada. Pero, más que eso, estaba dejando claro que estaba listo para redimirse. En los días siguientes, Ali comenzó a vivir una montaña rusa de emociones. La noticia de su decisión empezó a expandirse rápidamente. Para muchos, parecía impensable que alguien con tanto poder, con tanto que perder, fuera tan valiente como para enfrentar su propio pasado. Y eso fue lo que lo hizo sentir que estaba en el camino correcto. Ya no quería ser ese hombre frío y calculador. Quería, al menos, intentar hacer las cosas bien. El día de la publicación del artículo, Sara estaba en su casa, lidiando con sus propias dudas e incertidumbres. No sabía qué sentir, todavía estaba procesando todo lo que había sucedido entre ellos. Cuando se divulgó el artículo, sintió un nudo en el pecho. Lo que leyó era más de lo que jamás imaginó. Ali había puesto su corazón en la línea, asumiendo todos los errores, las decisiones equivocadas y las fallas del pasado. Ali, sin embargo, no se importaba con lo que la gente pensara de él ahora. Sabía que el precio sería alto, pero el alivio de haber quitado el peso de sus hombros lo hacía sentir una pequeña chispa de esperanza. Había perdido muchas cosas, pero al menos ahora estaba siendo sincero, y eso, por más difícil que fuera, era un paso necesario. Al día siguiente, Sara lo buscó. Estaba confundida, con el corazón roto, pero al mismo tiempo, algo en ella se movía. Lo miraba de una manera diferente. Él había dado el paso más grande posible en su jornada de redención, arriesgando todo para tratar de arreglar lo que estaba roto. «¿Por qué, Ali?», preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. «¿Por qué lo hiciste? Sabías lo que ibas a perder. Sabías cómo iba a reaccionar». Ali la miró, sintiendo el peso de su propio dolor y la delicadeza del momento. «Lo hice porque te amo, Sara. Y porque necesito que sepas quién soy realmente. Te debo la verdad. Todo lo demás ya no importa. Lo que importa ahora es lo que hago con lo que queda. Estoy dispuesto a perderlo todo, si es para hacer las cosas bien. Si es para obtener tu perdón, si es para, al menos, intentar ser una mejor persona». Sara sintió algo cambiar dentro de ella. Miró a Ali, el hombre que tenía frente a ella ya no era el hombre de antes, con sus mentiras y omisiones, sino un hombre vulnerable, valiente, enfrentando sus propias sombras. No sabía si estaba lista para perdonarlo, pero sentía que quizás había una oportunidad. No una oportunidad de retroceder, sino una oportunidad de reconstruir. El futuro de ellos aún era incierto. Pero,
En ese momento, Ali tomó una decisión crucial que podría cambiar el curso de su vida, su reputación y, quién sabe, hasta su corazón. Y, de alguna manera, eso fue suficiente para encender una chispa de esperanza en el corazón de Sara. Sara se encontraba en un torbellino de emociones, en un conflicto interno que la consumía. Las palabras de Ali, sus promesas de cambio, aún resonaban en su mente, pero los miedos no se disipaban fácilmente. Miraba a Amira, que, inocentemente, corría por la casa jugando con su muñeca favorita, y su corazón se apretaba. ¿Cómo podría volver a confiar en Ali después de todo lo que había ocultado? ¿Cómo podría entregarse a él, sin miedo de que el pasado se repitiera? En los días que siguieron a la revelación de Ali, Sara intentó encontrar alguna señal de que él realmente estaba cambiando. Veía sus esfuerzos, la mirada de arrepentimiento en sus ojos, pero, por dentro, todavía se sentía vulnerable, con las heridas del pasado abiertas y el dolor aún fresco. Lo que pasaba por su mente era una mezcla de sentimientos contradictorios. Por un lado, el deseo de creer en la sinceridad de Ali, de querer darle una segunda oportunidad. Pero, por otro, el miedo de estar engañándose, de que él la estuviera manipulando de alguna manera, o peor, que él estuviera volviendo a ser la persona que ella conoció antes, ese hombre frío y calculador. Pasaba las noches en vela, reviviendo el momento en que descubrió su secreto. La desconfianza crecía, y se preguntaba, ¿realmente puedo confiar en alguien así? ¿Realmente cambió o solo está fingiendo? Cada vez que intentaba alejar esas dudas, ellas volvían con más fuerza. Y entonces, un sentimiento de culpa se apoderaba de ella. Después de todo, ¿cómo podría negar una oportunidad al hombre que, hasta ese momento, había sido la figura más importante de su vida? ¿Cómo podría cerrar el corazón a alguien que decía estar convirtiéndose en una mejor persona? El dilema de Sara no era solo sobre Ali. Era sobre ella misma, sobre el miedo que la paraliza desde hace años. El miedo de ser herida de nuevo, el miedo de no poder proteger a Amira, la pequeña que dependía de ella para todo. Pero también había algo más profundo y misterioso. Algo que no podía explicar, una conexión con Ali que no podía negar. A pesar de todas las incertidumbres, algo dentro de ella aún creía que él merecía la oportunidad de redimirse. El problema era que no sabía cómo avanzar, cómo quitar el peso del miedo de su corazón. Una mañana, mientras Sara estaba en el jardín, observando a Amira jugar con los perros, vio a Ali acercándose con una mirada preocupada. Él comenzaba a entender el peso que ella llevaba, las dudas que arrastraba en su mente. No decía nada, pero ambos se miraban en silencio. Y entonces, algo inesperado sucedió. Amira, con su energía contagiosa, corrió hacia los dos y tomó la mano de Sara, tirando suavemente de ella hacia donde estaba Ali. Ella no entendía la gravedad de la situación, pero, con la sonrisa inocente en su rostro, hizo lo que ninguna palabra podría haber hecho: los conectó. Amira, sin saberlo, se convirtió en el puente que mantuvo a los dos unidos, incluso cuando parecía que la distancia entre ellos era insuperable. Ella era el lazo de confianza que Sara aún tenía en Ali, sin juicios, sin rencores. En sus ojos, no había espacio para el miedo que Sara sentía. Ella veía a Ali solo como ese hombre amable, que, por alguna razón, hacía sonreír a su madre, incluso en los momentos más difíciles. La confianza de Amira en Ali, pura y sin reservas, tocó profundamente a Sara. El simple gesto de su hija, al tomarla de la mano y guiarla suavemente hacia donde estaba Ali, fue como una llave que abrió la puerta de su corazón, aún llena de bloqueos. En ese momento, Sara se dio cuenta de que la verdadera lucha no estaba solo en perdonar a Ali, sino en perdonarse a sí misma. Perdonarse por temer lo que podría ser. Por temer las cicatrices del pasado y el peso de su propia vulnerabilidad. Miró a Amira, que estaba en el regazo de Ali, con la confianza absoluta de que estaba segura y amada. Y algo comenzó a cambiar dentro de ella. El miedo aún estaba allí, pero ahora había algo nuevo, algo más fuerte. La esperanza. Ali, al percatarse del pequeño milagro que ocurría ante sus ojos, comenzó a creer más que nunca que el verdadero cambio estaba al alcance. Quería ser digno de la confianza de Sara y, más que eso, ser digno de su amor. Sabía que el camino sería largo, lleno de altibajos, pero estaba dispuesto a recorrerlo, no por él, sino por Sara y Amira. Mientras Sara observaba la escena, sintió una pequeña,
pero importante chispa de coraje nacer dentro de ella. No sería fácil, pero tal vez, solo tal vez, podría empezar a creer nuevamente. Tal vez podría dar el primer paso hacia el perdón, no solo para Ali, sino para sí misma. Sabía que la confianza no se recupera de inmediato, pero el simple hecho de estar allí, junto a él, con Amira en su regazo, fue la primera señal de que el camino por delante podría ser más posible de lo que había imaginado. Sabía que no podría borrar el pasado, pero tal vez, con el tiempo, podría aprender a lidiar con él de una manera nueva, más saludable. Y, con eso, quién sabe, tal vez finalmente podría abrir su corazón a lo que estaba por venir. Ali la miró con una expresión suave, la esperanza brillando en sus ojos, y ella se dio cuenta de que, aunque el miedo aún fuera fuerte, había una oportunidad para empezar de nuevo. Y, por primera vez, comenzó a creer que el futuro podría ser diferente, que el cambio era posible y que el amor podría, sí, encontrar un camino de regreso. Ali sabía que no habría paz mientras el peso de su pasado siguiera acechándolo. Aunque intentó ocultar los errores de su juventud, el secreto había salido a la luz y ya no había manera de huir de la verdad. El hombre que había sido frío, calculador, arrogante, ya no era el mismo. Había comenzado a darse cuenta de que, para reconstruir su vida y la confianza de Sara, no bastaría solo con cambiar su actitud, necesitaba demostrar, de manera concreta, que estaba dispuesto a pagar el precio por sus errores. Durante semanas, Ali no pudo dormir bien. La culpa y el arrepentimiento lo mantenían despierto, y sabía que el único camino hacia la redención sería hacer algo que realmente demostrara su compromiso con el cambio. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse en su mente, algo grandioso, que mostraría su verdadera intención. Usaría su fortuna, algo que siempre había valorado por encima de todo, para reparar el daño que causó en el pasado. Comenzó a profundizar en las investigaciones del caso empresarial que lo había involucrado, buscando a todas las víctimas que habían sido perjudicadas por sus acciones. Ali sabía que el dinero no podría borrar lo que había hecho, pero podría aliviar, de alguna manera, el dolor de las personas que habían quedado atrás. No quería hacer solo una donación simbólica, quería involucrarse personalmente, ver las vidas de esas personas transformándose, ayudándolas a comenzar de nuevo, como él intentaba hacer ahora. La decisión de donar una parte significativa de su fortuna no fue fácil. Sabía que significaría perder muchas cosas que habían sido fundamentales en su vida, como el lujo que siempre tuvo, los bienes que le daban estatus y la sensación de poder que el dinero traía. Pero, al mirar a Sara y a Amira, entendía que lo que más quería ahora era ganar su confianza, construir una nueva vida junto a ellas, y nada de eso sería posible mientras aún cargara con ese peso del pasado. Necesitaba sacrificar algo grande, algo que representara su compromiso sincero con su transformación. No le contó a nadie de su decisión hasta que estuvo listo. Después de semanas de preparación, Ali organizó una reunión con los representantes de las víctimas del caso empresarial. Cuando llegó al lugar, acompañado de su abogado, sintió el peso de la situación como nunca antes. Sabía que sus errores habían devastado muchas vidas y que esas personas estaban allí, esperando una explicación, tal vez una disculpa. Pero sabía que eso no sería suficiente. No serían palabras las que curaran las heridas. Necesitaba dar algo más. Con la sala llena, Ali se levantó y, con una voz firme pero cargada de emoción, comenzó a hablar. Explicó que, a pesar de sus errores y las decisiones que lo habían llevado a ese momento, estaba decidido a cambiar. Y, como primer paso, haría una donación de una gran parte de su fortuna para ayudar a reparar el daño causado a las víctimas. Pidió disculpas sinceramente, sin esperar perdón inmediato, pero diciendo que lo hacía porque sabía que era el único camino hacia la verdadera redención. Estaba dispuesto a pagar el precio por lo que hizo, aunque eso significara perder lo que más valoraba. La reacción en la sala fue silenciosa al principio. Las personas estaban sorprendidas, incluso escépticas, ante algo tan inesperado. ¿Cómo alguien que había causado tanto sufrimiento podía ahora actuar así? Pero, a medida que las palabras de Ali resonaron, algo comenzó a cambiar. Algunos empezaron a llorar, otros a mirarlo con mayor comprensión. La decisión de Ali, el sacrificio real que estaba haciendo, tocó a las personas de una manera que él no esperaba. No estaba tratando de comprar el perdón de ellas, sino que estaba, en realidad, tratando de mostrar que entendía el precio del dolor que causó y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para hacer lo correcto. Sara,
que había permanecido aparte, observando desde lejos, estaba en shock. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre que temía que fuera incapaz de cambiar estaba allí, poniendo su vida en juego de una manera tan pura, tan desesperada. Y, en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Recordó todo lo que él había hecho por ella y por Amira. Cómo había mostrado un cariño genuino, cómo intentaba ser mejor cada día. Sabía que no podía borrar lo que él había hecho en el pasado, pero, en ese sacrificio, veía algo real, algo que tocaba lo más profundo de su corazón. Ali se sintió aliviado después de la reunión, pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El dinero que donó no podía curar todo, pero era el comienzo de un largo proceso de reconstrucción. Aún tenía un largo camino por recorrer para ganar la confianza de Sara y Amira, pero en ese momento sintió que finalmente había dado un paso real hacia el cambio. Ya no podía ver el pasado como un obstáculo, sino como una lección. Cuando Sara se enteró de lo que él había hecho, se sintió conmovida. Esa decisión, aunque la había afectado al principio, finalmente la hizo ver a Ali de otra forma. No sabía si estaba lista para perdonarlo completamente, pero sabía que él estaba haciendo todo lo que podía para ser un hombre mejor, un hombre digno de su amor. No podía negar que el cambio de Ali, el sacrificio que él había hecho, la estaba haciendo reconsiderar todo lo que pensaba sobre él. En el fondo, sintió un alivio. Él no solo se estaba sacrificando por ella, sino que realmente estaba tratando de reparar lo que había destruido. La confianza no se restauraría de la noche a la mañana, pero sabía que, con el tiempo, la redención de Ali podría ser la clave para el nuevo capítulo que tanto anhelaba. Ali había comenzado su camino de regreso a la luz, y ahora tenía que demostrar, no solo a ella, sino a sí mismo, que realmente merecía esa oportunidad. Así, el sacrificio de Ali se convirtió en el primer paso en una nueva jornada de redención, no solo para él, sino también para Sara, Amira y todos aquellos que, de alguna manera, aún creían que el perdón y el cambio eran posibles. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Ali estaba en el balcón de su casa, observando el horizonte. Era un momento de reflexión, pero también de expectativa. El cambio que él buscaba no era solo una transformación externa, sino una revolución interna, un renacimiento de aquello que siempre había deseado, una vida verdadera, de amor y redención. Había sacrificado tanto de sí mismo para llegar a este momento, pero, aún así, una duda aún flotaba sobre él. Sabía que el camino hacia el perdón de Sara y la reconstrucción de su vida con ella aún no estaba garantizado. Pero, en el fondo, sentía que ese era el momento de su nueva oportunidad. Sara, por su parte, había vivido una montaña rusa emocional en los últimos meses. El enfrentamiento con Ali, su descubrimiento sobre su pasado y, finalmente, el inmenso sacrificio que él había hecho para tratar de reparar los daños causados, todo eso la hizo reconsiderar lo que sabía sobre él, sobre el amor y sobre la vida. Sentía algo nuevo surgiendo dentro de sí, un sentimiento de esperanza que, durante mucho tiempo, creyó haber perdido. En el fondo, Sara sabía que el perdón no era fácil, pero también sabía que la transformación de Ali no era algo superficial. Era real, y eso tocaba su corazón de una manera que no podía ignorar. Un día, se sentó a la mesa, donde Amira jugaba con sus juguetes, y miró a Ali con una expresión pensativa. Aún sentía una mezcla de inseguridad y miedo. Era difícil creer completamente en alguien después de tanto sufrimiento, pero al mirar a la pequeña Amira, vio algo que la hizo tomar una decisión. La confianza se reconstruiría poco a poco, pero lo que estaba en juego era más que lo que había sucedido en el pasado. Era su futuro, el futuro de una familia que podría ser feliz si se les daba una oportunidad. Con una sonrisa suave, pero llena de sinceridad, Sara miró a los ojos de Ali. Él ya sabía lo que eso significaba, pues a lo largo de todo el proceso la había observado con el corazón apretado, esperando que ella encontrara en lo más profundo de sí misma el espacio para perdonarlo. Ella habló, con voz firme, pero tocada por la emoción. Ali, lo que hiciste fue difícil de aceptar, y no puedo prometer que todo será perfecto de la noche a la mañana. Pero veo el esfuerzo que has hecho. Veo tu lucha por ser una mejor persona. Y por eso, creo que podemos intentarlo. Podemos empezar de nuevo, juntos. Ali se quedó sin palabras por un momento. No esperaba que fuera tan sencillo, pero, al mismo tiempo,
era el alivio que tanto había buscado. Sabía que la verdadera jornada ahora comenzaba. Ya no sería una lucha por borrar su pasado, sino por construir un futuro sólido al lado de Sara y Amira, demostrando todos los días que merecía el amor de ellas. En los días siguientes, Sara y Ali comenzaron a crear una nueva rutina, una basada en la comprensión, la paciencia y, sobre todo, en el amor genuino. Su relación fue creciendo poco a poco, sin prisa, sin presiones. Era una nueva oportunidad, no solo para el amor entre ellos, sino también para la pequeña Amira, que, sin darse cuenta, se convertía en el puente entre ambos, el lazo que los mantenía conectados, recordándoles que, al final, lo más importante era la unión familiar. Ali comenzó a participar más activamente en las pequeñas cosas del día a día. Ya no estaba ausente, perdido en sus propias preocupaciones. Estaba allí, con cuerpo y alma, apoyando a Sara en todo lo que ella necesitaba, demostrando con sus acciones que estaba decidido a ser el hombre que ella merecía. El vínculo entre ellos se fue fortaleciendo con el tiempo y, poco a poco, la confianza comenzó a restaurarse. Sara empezó a darse cuenta de que, por más que el pasado de Ali fuera oscuro, ya no era esa persona. Había cambiado, y eso era todo lo que ella necesitaba ver. La vida familiar que comenzaban a construir era simple, pero llena de momentos especiales. Las comidas juntas, las noches de películas con Amira corriendo por la casa, el suave toque de las manos de Ali al encontrarse con Sara al final del día, todo eso creaba una sensación de pertenencia, una sensación de que, finalmente, estaban en el lugar correcto, uno al lado del otro. Ali sabía que el verdadero desafío ahora era ser constante, ser alguien en quien Sara y Amira pudieran confiar incondicionalmente. No quería ser recordado solo por el error del pasado, sino por todo lo que haría para ser el hombre adecuado. Sara, por su parte, comenzó a abrirse nuevamente al amor, ya no con miedo, sino con la confianza de que, si el amor se cultivaba con paciencia, podría superar las heridas del pasado. La pequeña Amira, con su sonrisa inocente y su manera ligera, se convirtió en un recordatorio constante de que el amor no tiene barreras, que puede crecer en cualquier terreno, por árido que parezca. Y fue así, con pequeñas victorias diarias, que Sara, Ali y Amira comenzaron a construir una vida juntos. Sabían que, como cualquier familia, enfrentarían desafíos, pero la diferencia ahora era que, en lugar de esconder los secretos, los enfrentaban juntos. Tenían el coraje de mirar al futuro con esperanza, sabían que, por difícil que fuera, el amor podría renovarse y la verdad tenía el poder de liberarlos. Cada día, su amor se volvía más fuerte, más firme. Y, al final, descubrieron que la verdadera fuerza de una relación no está en la perfección, sino en la capacidad de superar los errores, aprender de ellos y continuar juntos como una verdadera familia. Un nuevo comienzo, lleno de esperanza, finalmente se hacía realidad.